iglesia. Gracias porque tú eres quien hace la obra, Señor. Señor, te encomendamos la palabra. Yo te pido tu gracia, Señor, para poder transmitirla, para poder ver bien, Señor, y que cada corazón, Señor, pueda guardar tu palabra, Señor, en sus corazones. Danos la gracia para este tiempo, Señor, por favor. Ayúdanos en este tiempo y tú bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos viendo el libro de Hechos. Y la semana pasada David nos compartió sobre Hechos 12. Y básicamente el énfasis allí era la temática también de la oración, ¿verdad? La importancia de la oración. Como personas, como iglesias y como iglesia, y también cómo Dios responde las oraciones de sus hijos y Él tiene cuidado de sus hijos. Bueno, ahora a mí me va a tocar continuar con Hechos capítulo 13. Y yo voy a, bueno, es una parte larga, por eso es que les decíamos, por favor, lean esto en sus casas también, para que estén empapados con lo que está pasando en la Escritura y así vengan conociendo un poquito esta palabra, ¿verdad? Bueno, los primeros 3 versos de Hechos en realidad parten de eso, ¿no? O sea, realmente se ve que en la iglesia de Antioquía de Siria, ya como en realidad también nos había explicado David antes, se constituyó en una iglesia muy fuerte, ¿no? Y una iglesia generosa, bueno, donde vemos hombres realmente consagrados al Señor en oración y en ayuno. Por lo menos se menciona a 5 varones ahí a cargo de la iglesia, ¿no? Junto con Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y que estaban en ayuno y en oración y que el Espíritu Santo les da una orden, ¿ya? De que sean separados Pablo y Bernabé para la obra. Y bueno, ellos oran y envían a ellos. Y de eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo que ellos deciden realmente enviar, siguiendo la guía del Espíritu Santo, a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, ¿no? Con el propósito de predicar el Evangelio y lógicamente de establecer iglesias. Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, la porción bíblica es Hechos 13, del 4 al 52. Y quiero que a manera de proposición, o sea, tengan esta idea, ya consideren esta siguiente idea. La voy a leer un par de veces y para que la puedan fijar en su mente. Dice, el avance del Evangelio implica oposición y conflicto, tanto externo como interno, pero produce como fruto salvación, gozo y llenura del Espíritu Santo. El avance del Evangelio implica oposición y conflicto, tanto externo como interno, pero produce como fruto salvación, gozo y llenura del Espíritu. Bueno, por eso es que un poco he titulado este mensaje como, o sea, se le ha puesto el siguiente título, ¿no? La palabra del Señor trae gozo y salvación a pesar de la oposición y las dificultades. Bueno, la prédica está estructurada básicamente en 4 puntos. En el primer punto, el punto 1, vamos a ver a Pablo y Bernabé en Chipre, y esto de los versos 4 al 12. Y aquí vamos a ver una oposición espiritual. Luego en el punto 2 vamos a ver a Pablo, Bernabé y a Juan Marcos,
ya en Perge de Panfilia. Es solamente un verso, pero aquí vamos a ver conflictos internos en el ministerio. Luego vamos a ver a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, de los versos 14 al 42. Y aquí vamos a tener una exposición brillante del Evangelio, del cual quisiera que aprendamos todos, ¿no? Y por último, en el punto 4, en medio de dificultades y la oposición, la palabra del Señor trae salvación, gozo y llenura del Espíritu Santo. Ya, pero ahí vamos a ver una oposición de los judíos, de los versos 42 a 52. Ok, entonces vamos comenzando con el punto 1. Pablo y Bernabé en Chipre. Ya una oposición espiritual. Bueno, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en los primeros 3 versos, ¿no? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces vemos que llegan a esta isla, ¿verdad? Entre paréntesis, Bernabé era de esa isla. Y llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y dice acá, tenían también a Juan de ayudante. Lo que quiero que remarquemos es que se está hablando de Juan Marcos, o sea, no Juan el apóstol, sino de Marcos, quien ha escrito el Evangelio, ¿no? Dice, verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Señor, de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Bueno, aquí vemos realmente que este hombre, por medio de ideas y por medio de pensamientos engañosos, quería apartar de la fe, ¿no? a Sergio Paulo, al procónsul. Bueno, o sea, si recuerdan, también habíamos visto algo similar que ocurrió con Simón el mago, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de Felipe en Samaria, ¿verdad? En ese caso, Simón el mago en realidad quería comprar la facultad de otorgar el Espíritu Santo. Y ahí Pedro le da una reprimenda terrible, ¿no? Como está escrito en Hechos 8:20. Y bueno, lo pone en su lugar, digamos, ¿no? O sea, vemos una situación así parecida. Pero aquí también vamos a ver a Pablo tomando autoridad en este asunto. En el verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y fíjense, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Nos va a parecer un poco duro, pero Pablo le habla así muy claro a este hombre, engañoso, ¿verdad? Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está en contra de ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Bueno, no podemos negar
que hay ocasiones en que podemos percibir hoy también ya una oposición espiritual. Y básicamente esto se da por personas, o sea, que han adoptado formas de pensar, o sea, cosmovisiones, incluso hasta religiones o filosofías opuestas a la verdad del Evangelio, ¿no? Esto lo vemos en el día a día también, en la cultura contemporánea, ¿no? Está plasmado en el cine, en la música, en los medios de comunicación, en el internet, etcétera. Bueno, pensamientos que realmente necesitamos identificar y necesitamos confrontar, ¿verdad? Y así es como ocurre aquí. Verso 12 dice: entonces el procónsul vio lo que dice, básicamente, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, fíjense, o sea, el procónsul romano quedó maravillado por la palabra del Señor, ¿no? O sea, él comparó las dos cosas, ¿no? Lo que seguramente le decía este hombre. Y fue el primer fruto, básicamente, entre los gentiles en el ministerio de Pablo, que a partir de ahora Lucas comienza a llamarlo con su nombre romano, ¿verdad? Como Pablo, ¿verdad? Antes lo había estado llamando como Simón, Saúl, perdón. Saulo, y ahora, bueno, Lucas lo va a comenzar a llamar como Pablo. Bueno, ahora, aquí un pequeño comentario de John Stott, un comentario de Hechos, que describe este evento como un dramático encuentro de poderes, ¿no? En el que el Espíritu Santo venció al diablo, el apóstol derrotó al hechicero y el evangelio triunfó sobre el ocultismo, ¿no? O sea, ahí vemos un triunfo, ¿no? Entonces, bueno, en este primer punto acá hemos visto una oposición espiritual, ya que nos puede ocurrir, queridos, y que tenemos que estar listos a confrontar, ¿no? O sea, Romanos 12:2 nos habla, ¿no? O sea, realmente la cosa está en el pensamiento, ¿no? Y necesitamos transformar nuestro pensamiento y ir contra cultura en muchas cosas, queridos. Amén. Bueno, vamos a ver ahora el punto 2. Pablo y Bernabé y Juan Marcos en Perge de Panfilia. Si bien es un versito, pero vale la pena marcarlo como un punto, porque aquí se ve una oposición, un conflicto interno dentro del ministerio. ¿Ya? Dice el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Perge está en el Asia Menor, en lo que actualmente sería Turquía. Pero para llegar y fíjense, acá está hablando ahora de Antioquía de Pisidia, ¿no? O sea, diferencian estas dos Antioquías, ¿no? O sea, Antioquía de Siria era la iglesia fuerte de donde fueron enviados, pero estaban yendo a esta Antioquía de Pisidia, ya, que estaba acá en el Asia. Y para llegar allá tenían que hacer un viaje, de la costa
tenían que entrar tierra adentro y tenían que comenzar a escalar montañas básicamente, ¿no? Y entraban así a caminos peligrosos. Pablo en una de sus cartas, en 2 Corintios 11:26, o sea, nos menciona que él había pasado dificultades, o sea, decía en peligros de ladrones, ya, bueno, realmente en riesgos. Entonces no era una cosa sencilla, no era una cosa sencilla, ¿no? Bueno, un poco estas eran las tierras de Pablo. O sea, Pablo era un poco de esa parte. Pero dice, el tema es que Juan Marcos no quiso seguir adelante. Y Lucas es muy cuidadoso en apuntar aquí y también más adelante de la carta que esto generó un conflicto, ya lo vamos a ver un poco más adelante, entre Pablo y Bernabé, pero que finalmente se resolvió, porque también Pablo un poco más tarde en una carta estaba pidiéndole que lo traigan a Juan Marcos, porque le había sido de mucha ayuda. Y ahora también vemos el tesoro que nos dejó Juan Marcos con ese evangelio, lo hemos visto verso a verso, ¿no? Ese evangelio que realmente lleva su nombre, y que seguramente lo escribió a los pies de Pedro, ¿verdad? Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, pero hacer viajes misioneros no es cosa fácil. Yo he estado involucrado en la iglesia donde estaba con misiones un poco y nos tocaba hacer viajes temporales. A veces íbamos una semana, creo que lo más largo que hemos ido con mi esposa ha sido 3 semanas, ¿no? Pero a veces tocaba ir también con la familia o con los hijos y bueno, hay momentos difíciles en los que en esas caminatas largas se sufre de sed, de hambre, ¿no? De cansancio, y hay enfermedades también que a uno lo golpean, ¿verdad? Y bueno, puedo comprender que este joven realmente dio vuelta atrás en este momento al ver esto, ¿no? Al ver esto y no quiso seguir adelante. Pero lo que quiero que nos quedemos como una enseñanza es, para nosotros hoy, es que podemos atravesar dificultades en el ministerio, ¿no? Estamos juntos, trabajando juntos y hay roces, hay chispas, hay discusiones, a veces hay problemas, ¿verdad? Pero que tenemos que zanjarlas en amor, ¿verdad? Con Pablo y Bernabé la cosa fue dura en un determinado momento, ¿no? Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo se opuso y se fue con Silas, o sea, y se dividieron, uno fue para un lado, otro fue para otro, o sea, hubo un momento muy, muy duro en ese instante, ¿verdad? Y nosotros podemos también pasar así momentos difíciles en el ejercicio, ¿verdad? Pero que se subsanan por el amor al Señor, ¿no? Y realmente el Señor es capaz de zanjar todo esto. Bueno, hasta este punto hemos visto un conflicto interno en el ministerio. Ahora vamos a pasar ahora al siguiente punto. Vamos a ver a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Y aquí vamos a ver desde el verso 14 hasta el 42. Y yo quiero que se deleiten con esta parte porque, bueno, hay algunos ejemplos de sermones en Hechos.
bueno, ya hemos visto el sermón de Pedro en una oportunidad. Hemos visto también un sermón de Esteban antes de su muerte, ¿verdad? Aquí tenemos uno primero de Pablo, después hay otros brillantes más bien también de Pablo. Pero este es uno que yo quisiera que observemos y lo analicemos juntos. ¿Ya? Verso 14 dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Ok? Aquí la escritura nos está dando una pequeña ventana, ¿ya? A esta sinagoga judía. Y bueno, yo quiero invitarles ahora que tomen asiento en esta sinagoga judía por un ratito. Pónganse cómodos ahí y escuchen el sermón de Pablo, ¿ya? Y analícenlo, aprendamos de él, ¿no? Vamos a ver que en principio Pablo nos habla de la bondad y de la misericordia de Dios en los versos 16 al 22. ¿Ya? Y aquí el énfasis es Dios Padre. Recuerden, está hablando con judíos. Está partiendo de su propia realidad, ¿verdad? De lo que ellos conocían. Y si tienen una Biblia, no sé, si les gusta, ya ahora los tiempos son diferentes. Antes yo tenía mi Biblia y la rayaba y la pintaba y he pintado 20 Biblias, creo. Pero ahora está creo que se puede pintar también en internet. A ver, si hay alguna cosita que pintar, ahí quiero animarles. ¿Ok? Vamos a ver ahora esa parte de ese énfasis de Dios Padre y pueden resaltar, les decía, o subrayar, ¿ya? Algo que tengan ahí en mano. Y si a alguien le falta una Biblia ahí atrás, hay una Biblia, puede tomarla y llevarla a su casa también, con toda libertad. Ahí hay Biblias ahí atrás. Dice, entonces en el verso 16, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ya comenzamos a resaltar: el Dios de este pueblo de Israel, ¿ok? Escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Fíjense los verbos, o sea, los sacó, o sea, Dios los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años, ¿qué dice? Los soportó en el desierto, y realmente fue soportada. En un determinado momento los quería liquidar, ¿verdad? Si no era que Moisés intercedía, le decía: Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos? Lo soportó, dice, literalmente. Verso 19, dice: y habiendo destruido, o sea, Dios dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Bueno, vemos ahí, se llamaba Jehová de los ejércitos. Había oportunidades en que el Señor, mandaba rayos y realmente, literalmente hacía cosas, actuaba ayudando a su pueblo, ¿no? O sea, le ayudó en la destrucción de esas naciones.
y realmente les dio como herencia su territorio. Verso 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Lean Jueces. Es terrible. Josué entra a la tierra prometida, pasa una generación y esa generación no conocía de Dios. Por eso es tan importante lo que hemos hecho hoy día. Ya los padres tienen que hablar de sus hijos a Dios. Les digo, en una generación ya no conocían del Señor. Y después todo el libro de Jueces es una espiral en bajada, ya, donde se ve que ya no había conocimiento del Señor. ¿Y qué ocurría? Se volvían a los ídolos. El Señor realmente los disciplinaba con las naciones, y ellos pedían socorro a Dios y Dios les mandaba un juez, que eran pequeños libertadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Ya? O sea, tantos Gedeón, o sea, todos esos jueces fueron pequeños libertadores temporales y territoriales nomás. Y de eso nos está hablando acá. Ya que les dio jueces hasta el profeta Samuel. Verso 21. Luego dice, pidieron rey y Dios les dio a Saúl. Ya, Señor, queremos tener un rey igual que las otras naciones. Ah, ¿sí? Ok, Saúl, ¿ya? 20 años de Saúl no fue fácil, o sea, Saúl no fue un buen rey. Este hijo de Cis, dice, varón de la tribu de Benjamín, los gobernó por 40 años. Y dice, verso 22, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, después Dios escogió a David. Y qué bendición. Gran parte de los salmos son escritos por David y nos podemos deleitar en eso, ¿verdad? Bueno, ahora, a partir de acá, en el sermón de Pablo, vamos a ver que comienza a cambiar el énfasis, ¿ya? Y vamos a ver que el énfasis va en transición de Dios Padre a Jesucristo. Y bueno, aquí vamos a ver que cómo se nos comienza a relatar, a hablar de Jesús el Salvador, de los versos 23 al 26. Leamos el 23. Dice, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Qué bendición, o sea, está aterrizando acá Pablo, ¿no? O sea, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Verso 24. Antes de su venida predicó Juan el Bautista del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. No, o sea, no. Jesús le preguntaban a Juan, ¿eres tú el Mesías? No, o sea, viene uno detrás de mí, yo soy la voz, ya, que proclama en el desierto, decía Juan, ¿verdad? Dice, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Dice, verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. O sea,
Fíjense qué hermoso esa parte. Ya está haciendo un quiebre ahora. Ya les está diciendo, a ustedes ha sido enviada esta palabra de salvación. Esto es para ustedes. Eso es lo que le está diciendo, digamos, en la escritura. Dos segunditos, por favor, nada más. Gracias, hijo. Bueno, estaba bien la pausa, era cabal, porque ahora, ahora Pablo va a comenzar a plasmar el Evangelio con mucha claridad también, ¿ya? Dice, voy a volver a leer ese verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Ya? Verso 27. Y decíamos que acá ya nos comienza a hablar de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Ya? Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Ya? O sea, les está diciendo, o sea, los israelitas, los gobernantes, ¿ya? O sea, no han conocido lo que estaba profetizado, pero lo han cumplido al condenarle. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, de alguna forma está mencionando, este es el Mesías anunciado por los profetas. O sea, de él hablan los profetas, ¿ya? Y verso 28, y dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Ahí se nos está hablando de un juicio injusto, ¿verdad? Que hubo. Pero también se nos está hablando de que Jesús murió. Ya, ahora fíjense acá muy claro. O sea, ese Jesús era el Mesías. A ese Mesías no lo reconocieron, sino que lo juzgaron injustamente y lo mataron. O sea, Jesús murió, ¿ya? Y vamos a continuar en el verso 26. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Ya? Jesús fue sepultado. Bueno, aquí se nos está diciendo de que el Señor cumplió cada una de esas profecías. Si alguna vez tiene oportunidad de leer un libro de Josh McDowell, ya él nos muestra exactamente, creo que hay como 800 profecías que fueron cumplidas
realmente con el Señor. Ya, o sea, una a una se fueron cumpliendo. Ya, y eso es lo que está diciendo acá, que habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces Jesús fue sepultado. Luego, verso 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Y ahí nos está diciendo, Jesús resucitó. O sea, no solo murió, sino resucitó. Dice, y verso 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito. Y aquí Pablo va a seguir probándoles a los judíos que de él se estaban escribiendo estas cosas. Ya está diciendo como está escrito en el Salmo 2. Bueno, yo he tenido oportunidad de compartir acá en la iglesia sobre el Salmo 2, y es el salmo de entronación del rey, ya que lo usaban para la entronación del rey, pero básicamente tiene su cumplimiento perfecto en Cristo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya, si pueden, revísenlo un poquito de los versos 2, del Salmo 2 desde el 7 al 9, y ahí pueden ver, o sea, a Jesús como rey, ¿no? Sentado en el trono, y bueno, y para venir por segunda vez. Bueno, y verso 34, y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, o sea, otra vez está probándoles Pablo. Os daré las misericordias fieles de David. Ya ahí Pablo está haciendo referencia a Isaías 55, y de los versos 3 y 4 yo les voy a leer, pero si están apuntando, tomen esa partecita y después véanla. Pero aquí dice en Isaías 55, 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y os daré con vosotros y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos y por guía y por jefe a las naciones. Bueno, eso es lo que les iba dando Pablo. O sea, recuerden, esta gente leía la ley, o sea, el Pentateuco y los profetas todos los sábados, ¿verdad? Verso 4 dice, 35. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Le sigue probando con la escritura, esta vez con salmos. Y esto está en el Salmo 16, versos 9 y 10. Dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ahora, aquí Pablo les va a decir, miren, si bien David escribió esto, ya, no se trataba de él. Ya, eso es lo que dicen los siguientes versos. Verso 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió
y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces le está diciendo, esta palabra se escribió de Jesús. ¿Ya? Bueno, ahora, una vez que el Señor les ha planteado todo el Evangelio, así, realmente paso a paso, ¿ya? Vemos que les va a dar una exhortación, un ánimo. Un ánimo, es un desafío que les hace, ¿ya? Pero también una advertencia. Vayamos con el ánimo en el verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Está hablando del evangelio de la gracia, ¿verdad? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Eso le está marcando él. Hasta ahí era el ánimo. Ya, en otras palabras, o sea, escuchen esta palabra. Es para nosotros, para ustedes en este momento, ¿verdad? Pero luego entra en el verso 40 con una advertencia severa. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Saben, aquí Pablo le está haciendo referencia a Habacuc, capítulo 1, verso 5. ¿Ya se acuerdan? Habacuc vio maldad en el pueblo de Judá y le decía a Dios, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice, yo voy a hacer una obra. ¿Y saben cuál era esa obra? Les estaba advirtiendo que los caldeos iban a venir y iban a destrozar realmente Israel. Ya lo que ocurrió literalmente después. Y Judá desapareció, ¿verdad? Entonces aquí Pablo le está diciendo, ojo, tengan cuidado porque hay un tiempo para la gracia. Pero si no escuchan, bueno, ya no hay más tiempo. Eso es lo que les está mencionando. ¿Ya? Bueno, continuamos un poco. Hasta aquí hemos visto una hermosa presentación de realmente de ese sermón de Pablo, ¿verdad? Que, bueno, es válida para ellos y también para quien esté escuchando este mensaje, ¿verdad? Donde se nos dice que en Él es justificado todo aquel que cree, ¿ya? Y eso está vigente para nosotros también hoy día, pero también está vigente esa advertencia, ¿ya? Porque si no escuchamos esas buenas nuevas del Evangelio, bueno, no hay más esperanza. Parte del Evangelio es que el Jesús reina y que Él va a venir por segunda vez, pero va a venir como un juez, ¿no? Entonces, si está viendo un tiempo, este tiempo de misericordia es para que muchos vengan a Él, porque ese es el corazón de Dios. Pero ese tiempo es limitado, ¿no? Por eso nos toca hablar de Dios a nuestros seres queridos, animarles en el camino del Señor, porque no sabemos ya cuánto más hay de tiempo para sus vidas o para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hemos visto una exposición brillante del Evangelio. Ya, o sea, si quieren pueden pararse y salir de la sinagoga, no hay problema, ¿eh? Pero ahora vamos a ver el resultado de esto. Ya nos pondremos ahora como periodistas allá afuera y vamos a ver qué es lo que ha pasado. En el punto 4 dice, en medio de las dificultades y la oposición, la palabra del Señor trae salvación, gozo y llenura del Espíritu.
versos 42 al 52. Dice, verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, ya quienes hablándoles les persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios. Bueno, aquí vemos un primer fruto entre los judíos. ¿Ya? Y cuando dice prosélitos, eran extranjeros que se habían acercado al judaísmo porque querían saber las verdades de Dios y de la gracia de Dios. ¿Ya? Prosélitos piedosos les está diciendo. Y bueno, gente que se había convertido a Dios realmente. Verso 44. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Ya? Y bueno, verso 46, pero viendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os anunciare primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y ahí les está citando Isaías 42, 42:6 y 49:6, donde menciona esto, ya que esta palabra no solo era para ellos, sino para los gentiles también. Bueno, aquí en los siguientes versos vamos a ver esos mini resúmenes que hace Lucas, y para eso es bueno tener una Biblia y subrayarla. Dice, aquí vamos a encontrar uno. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ya? Y fíjense esta frasecita que es la que se repite. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Ya? Lucas nos hace así pequeños recordatorios. En medio de conflicto, en medio de dificultades, de todo, el resultado es que el evangelio avanza y la proclamación es grande y sigue adelante. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. Ahora, verso 50. Bueno, aquí no la pasaron tan bien Pablo y Bernabé. ¿Ya? Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Verso 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ok, miren, estos hombres no decayeron. Sacudieron el polvo de sus pies y se fueron al siguiente pueblo. Y 52, fíjense, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué gloria, ¿verdad? Eso es lo que estaba ocurriendo. Bueno, como una conclusión, recuerden la primera frase que habíamos leído, ¿verdad? Que el avance del Evangelio implica oposición y conflicto. Donde vayamos, tanto externo como interno.
pero produce como fruto salvación, gozo y llenura del Espíritu. Amén. Bueno, gloria a Dios por lo que el Señor va haciendo. Hoy hemos leído, hemos estudiado Hechos 13, pero hoy día estamos viviendo la continuación del libro de Hechos en nuestras propias vidas. Amén. Así que oraremos al Señor y le daremos gracias por su palabra, y si es posible podamos tener una canción también. Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Padre, gracias que tu palabra es imparable, y gracias por hombres